¿Qué tal? Saludos. Continúo con la lectura del libro Juan de Hierro, Iron John de Robert Blythe, una nueva visión de la masculinidad. Ya estamos llegando al final del libro. En este episodio voy a compartir el cuento El banquete de bodas, y en el próximo episodio estaré compartiendo el epílogo. Recuerda escuchar los episodios anteriores para que puedas entender el hilo del libro y al hombre tradicional. Bueno, empiezo. Hemos llegado ya a la última parte de nuestro cuento, en el que lo masculino y lo femenino acaban por unirse. También están presentes los padres legítimos. Es una ceremonia de boda, interrumpida por un extraño acontecimiento. A la boda asistieron los padres del joven. Estaban muy contentos porque ya habían perdido toda esperanza de volver a ver a su amado hijo. Están sentados todos a la mesa de los esponsales. De pronto cesó la música. Las enormes puertas se abrieron de par en par y entró un espléndido monarca, seguido de un gran séquito. Se acercó al joven novio y le abrazó. Dijo el invitado: «Soy Juan de Hierro, a quien, con un encantamiento, habían convertido en un hombre primitivo. Me has liberado del encantamiento. Todos los tesoros que poseo serán tuyos de ahora en adelante». Al volver la vista atrás, descubrimos que el hombre primitivo ha ido ascendiendo lentamente, peldaño a peldaño, en consonancia con el lento descenso del muchacho. En una versión sueca de la historia, el personaje principal, el iniciador, es en realidad un animal llamado el animal horrible. Huye, le da caballos al joven, etc. Cuando llega el momento de la boda, aparece, pero se arrastra debajo de la mesa a la que están sentados los novios. Y, desde allí, le dice al joven qué tiene que hacer. En el momento oportuno, el novio toca al animal horrible con una espada oxidada y el animal se transforma en un rey que hacía mucha falta en la región. Colocar al animal debajo de la mesa es una maravillosa variación del tema. El despreciado y humilde es honrado, el ser aparentemente primitivo se convierte en un rey. Nos hemos habituado a ver al hombre primitivo como un ser húmedo, arcaico, ignorante, peludo, y de pronto es un ser vinculado con el intelecto sagrado y la luz solar. Es un rey. La energía oculta por el agua y la oscuridad, tumbada boca arriba entre los juncos, se convierte en un poder luminoso. En nuestra presencia, los portales del vestíbulo de la boda se abren y un espléndido rey entra con su propio cortejo. Al leer esta última escena nos preguntamos algo perplejos: ¿de quién era esta historia? Suponíamos que era la historia del joven, pero más bien parece la historia del hombre primitivo. Y hay algo que ignorábamos. Una fuerza invisible ha dado a la sofisticada energía de este ser una forma primitiva, como si le hubiese enjaulado. Nuestra labor, pues, como hombres y mujeres, no consiste únicamente en liberarnos de las jaulas familiares y de los sistemas impuestos por la mentalidad colectiva, sino en liberar, también, a los seres trascendentales del encierro y el trance. Eso es lo que al final nos transmite la historia. Creo que hemos dicho ya todo lo necesario acerca del hombre primitivo. A algunas personas les molesta la sola mención de la expresión hombre primitivo. Es algo incendiaria y la verdad es que a mí tampoco me acaba de gustar. La primera vez que se oye promete demasiado. Es más, me asustan los libros prácticos sobre el hombre primitivo. Comí un mollete de salvado y me encontré al hombre primitivo.
Estuve pensando en términos mitológicos durante 10 minutos y el hombre primitivo entró de un salto por la ventana. Necesitamos rodear al hombre primitivo y a la mujer primitiva de delicadeza, rozarlos apenas con la punta del ala de nuestra mente. Sería desastroso lanzar una red sobre ellos, o tranquilizarlos, habiéndoles en su media lengua, y luego llevárnoslos a nuestro zoológico privado. En la vida cotidiana, un mentor puede guiar a un joven a través de diversas disciplinas, ayudándolo a hacerse hombre, y esto, a la vez, se asocia no con el físico-culturismo, sino con la construcción de un cuerpo emocional capaz de contener más de un tipo de éxtasis. Sabemos, además, que esta iniciación no se da una sola vez, se da una y otra vez. Un aborigen australiano dijo algo al respecto. Hace 40 años que vengo haciendo este trabajo de iniciación con jóvenes y creo que yo mismo me estoy empezando a beneficiar. El camino iniciático de nuestra historia se divide en 8 etapas. Una historia distinta podría proponer las mismas etapas en otro orden, o etapas completamente distintas. Me gusta mucho el orden en que se presentan las enseñanzas en Juan de Hierro, pero no creo que haya ningún orden correcto de iniciación. Recorremos las mismas experiencias una y otra vez, al principio superficialmente y luego, a medida que envejecemos, cada vez más profundamente. Podemos creer que nos saltamos una etapa de la que, sencillamente, no fuimos conscientes. Podemos haber sufrido, por ejemplo, la herida en la pierna que nos dio un segundo corazón, y lo único que nos hace falta es una mayor dosis de imaginación para determinar cómo y cuándo ocurrió. La iniciación masculina continúa la iniciación femenina y la iniciación humana. Los hombres y las mujeres comparten una complicada iniciación a la calidez humana que no tiene nada que ver con el sexo. Nuestra historia no habla de ello directamente. Algunas iniciaciones pertenecen, en su esencia, a lo humano, otras a lo femenino y otras a lo masculino. Es importante ser capaz de decir la palabra masculino sin creer que estamos pronunciando una palabra sexista. Los genetistas descubrieron recientemente que la diferencia genética entre el ADN de los hombres y el de las mujeres se reduce a un 3%. No es un porcentaje muy alto, sin embargo, esa diferencia existe en cada célula del cuerpo. Sabemos que muchos hombres de nuestros días se avergüenzan de ese 3%. A algunos les avergüenza el pasado histórico, los patriarcados opresivos, las guerras demenciales, las rigideces, largo tiempo impuestas. Otros hombres, que no han tenido un buen modelo masculino, no quieren ser hombres, pero lo son. Creo que, en este siglo y en este momento, es importante recalcar ese 3% de diferencia que hace que una persona sea varón, sin por ello perder de vista el 97% que hombres y mujeres tienen en común. Algunos dicen, bueno, seamos sencillamente humanos y no hablemos para nada de lo masculino o lo femenino. La gente que dice eso cree que ocupa la primera categoría moral. Creo que aquí debemos ser un poco benévolos y permitir que se mencionen las palabras masculino y femenino, sin temor a que un carpintero moral fabrique cajones con esas palabras y nos encierre en el interior. Todos tememos a los cajones, y con razón. Muchos hombres me han dicho literalmente que no saben qué quiere decir la palabra hombre, ni si son personas adultas o no lo son. Cuando un hombre mayor se arriesga a mencionar un par de cualidades masculinas, el joven puede ver a qué distancia se encuentra el del lugar, y si quiere o no, tomar esa dirección.
La simple mención de atributos humanos no ayudará al joven. He mencionado que ciertas psicólogas de nuestros días también creen en la necesidad de nombrar atributos femeninos para que la mujer pueda tomar conciencia de su feminidad. Cualquier enumeración de cualidades es peligrosa porque la lista puede convertirse en cajones, pero hemos de confiar en hacerlo mejor que el pasado. Dudo que la atención que se presta a la iniciación masculina haga que los hombres y las mujeres se distancien aún más. Un hombre cuyo guerrero o amante está destruido, sin que él sea consciente de ello, ya está bastante alejado de las mujeres, no puede estarlo más. Pero los periodistas de 26 años, hombres y mujeres, que dicen esto, ¿creen realmente que los obreros no se avergüenzan de su condición masculina? ¿Creen que los hogares de estos hombres superlativos no estaban también perturbados? Un hombre que suelta una grosería a una mujer que pasa suele ser doblemente inseguro, ya que no es consciente de su vergüenza. En todo caso, es absurdo dividir a los varones en hombres sensibles y trabajadores de la construcción. Los obreros y leñadores que han participado en las conferencias en las que he estado son tan reflexivos y sensibles como cualquier profesor, ejecutivo o terapeuta. Así que creo que es justo decir que todos los varones, y no solo algunos, se avergüenzan y enorgullecen de ese 3%. Nuestra obligación, y me refiero a todos los hombres y mujeres que escribimos acerca de este tema, es describir lo masculino de forma tal que no excluya lo masculino en la mujer, y que aún así toque una cuerda sensible en el corazón del varón. Nadie dice que no haya también cuerdas sensibles en el corazón de una mujer, pero en el corazón del varón hay una cuerda inferior que hace que todo su pecho tiemble cuando se habla de forma adecuada de las cualidades de lo masculino. Nuestra obligación es describir lo femenino de forma tal que no excluya lo femenino en el varón y que aun así haga sonar una cuerda en el corazón de la mujer. Sonará también una cuerda en el corazón del hombre, pero creo que en el corazón de la mujer hay una cuerda inferior que hace que todo su pecho tiemble cuando se habla de forma adecuada de las cualidades de lo femenino. Al mismo tiempo, todos sabemos que además de estos dos estados, masculino y femenino, hay, en realidad, diversos grados, estados intermedios, uniones, combinaciones, casos especiales, excepciones geniales, etc. Por lo pronto, es en los hombres y las mujeres que han cruzado el umbral del dolor hacia su infancia, en quienes más quedará la historia que hemos contado. Serán capaces de utilizar esta historia y otras similares felizmente conservada por la cultura de la memoria en la que vivieron nuestros ancestros hasta el tiempo de la escritura. Todos reconocemos ciertos momentos sagrados, cuando el mundo exterior y el interior se cruzan, cuando el tiempo vertical y el horizontal se interceptan. Ese momento se dio cuando los hombres del rey hirieron al jinete, aun cuando se mantuvo firme sobre el caballo, perdió el yelmo y la cabellera dorada cayó. Ese es el momento en que puede ser revelada su verdadera identidad. Poco después se conocerá la del hombre primitivo. Escribió Rumi: es importante prestar atención al nombre que el sagrado da a las cosas. Nombramos todas las cosas según el número de patas que tiene, pero el sagrado lo llama según lo que posee en su interior. Moisés tenía una vara, pensó que su nombre era bastón, pero en el interior de su nombre había una serpiente dragonesca. Creíamos que el hombre ornar significa agitador contra los sacerdotes, pero en la eternidad su nombre era el que cree. Nadie conoce nuestro nombre hasta que exhalamos el último suspiro. El joven de nuestra historia descendió del patio de la corte de las cenizas a la tierra, luego a los caballos que habían bajo la tierra, y así sucesivamente. El hombre primitivo se cruzó con él en su ascenso, de debajo del agua al patio del castillo, de allí a su propia fuente sagrada, luego al señor de los caballos y finalmente a la categoría de rey.
La parte de hombre primitivo de cada varón, antaño en contacto con lo primitivo y con los animales salvajes, se ha hundido bajo el agua de la mente, fuera del alcance de la vista, debajo de la memoria humana. Cubierto ahora de pelo, él mismo parece un animal. En realidad, en la escena de la boda, el hombre primitivo dice: un enorme poder me condenó, mediante un encantamiento, a vivir bajo el agua hasta que apareciera un joven dispuesto a acometer la disciplina y a experimentar el sufrimiento que tú has experimentado. Ahora que lo has hecho, puedo aparecer como soy, un señor. Y bueno amigos, con esto llego al final ya prácticamente del libro. Nos queda únicamente el epílogo. Así que bueno, con esto ya voy finalizando el episodio. Recuerda suscribirte al canal, compartir esta información, darle me gusta, apoyar al mismo. Sin nada más que decir, me despido hasta el próximo episodio. Muchas gracias.